José, he tingut un somni molt peculiar avui. No em digues, has ensomiat en l'escola? No me digues que has ensomiat en situacions d'aprenentatge. Doncs quasi diria que sí. A veuràs, tu te'n recordes aquest estiu el desastre que va fer la selecció de futbol? Clar que me'n recorde, i mira que jo de futbol ni fu ni fa. Jo sóc més de pilota valenciana. Què passa, que m'has llegit el pensament o què? Va, en serio, Gabriel, dime que has somiat una vegada. Va. Buenos días, Gabriel. Soy Luis Enrique. Mira, mi selección, como se ha podido comprobar, no ha resultado ser lo eficaz que debería ser en el Mundial. Eso ya lo hemos visto. Lo malo es que ahora me piden que haga una nueva selección. Problema, no tengo ni la gente ni los recursos. Esta selección que me han pedido debería ser una selección con altos dotes intelectuales. Además, necesito espacio, que no tengo. Se trataría de seleccionar, de hacer una selección de alumnado que sea capaz de realizar unas pruebas de BAU buenas en unas instalaciones peculiares. Un trinquet. Un trinquet? Sí, eso es, un trinquet. Este curso olvídate de Burjassot. Necesito buenas instalaciones y alumnado competente. ¿Qué dices? ¿Lo harías? Yo lo haré. Buenos días, compañera. Que nos vamos a tener que reunir de urgencia, porque pues nada, que no me puedo esperar a la siguiente reunión de departamento, porque en la última COCOPE que tuvimos el día 25 de diciembre... Venga, seriedad, y un poquitín de organización. Este año las EBAU se van a hacer aquí en el centro, entonces comentó Gaby en la COCOPE que hay que construir un trinquet. Nos guarde. Y entonces pues quieren que el departamento de matemáticas pues ayude para hacer todos los cálculos. Con escala y todo. Todos los. Tiene que ser todo lo que sea necesario, porque tiene que cumplir la normativa. O meu calçal faz chica você pra hora cantar do chica bum. Oh, como cansado chica bum. Meu coração faz chica bum. Digo yo, ¿quién nos va a ayudar a hacer eso? Porque aquí de trinquete nadie entiende. Hombre, pues yo creo que en el departamento sí que tenemos un par de compañeros que son expertos en trinquet, porque cuando eran jóvenes jugaban en Godelleta. Y venían a San Luis con las fiestas, venían a la calle Colón y hacían un concurso de Pues yo conozco, pues habrá que llamar por teléfono. Yo conozco a alguien. Teléfono? Sí. Voy a llamar. Maitechu, mira, a ver si podías venir aquí al instituto, tú como experta en el trinquete. Trinquet. A ver si nos podías venir a ayudar, porque es que es para unas pruebas EBAU aquí en el instituto y tenemos que, como tú como experta, nos tienes que ayudar. ¿Nos podrías hacer el favor, Maite? ¿Sí? Sí, pues ha dicho que sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué queréis? Pues que nos metes una mano con el croquis que tenemos que hacer. Para poner el trinquete. Trinquet. Bien, al final se me va a pegar a mí. Sí. A ver, el trinquet. A ver. Lo partimos por la mitad. ¿Qué figura es esa? Sí, un rectángulo. Bueno, ahora se ha partido, ¿no? Ahí, las dos. Zona de recepción del sable. ¿Eh? ¿Ah? Sí. Yo es que de eso no me acuerdo. Yo es que era pequeña cuando los así, veía esa forma jugar. la tenemos que calcular así. Juegan 3 jugadores de ¿Seguro? cada parte. Una ficha de... ¿Eso también lo tenemos que marcar en el suelo? ¿Los tenemos que No, es colocar? para saber cómo funciona.
Pero solo sacan por un lado. Este saca, claro. Ay, yo qué sé. Este equipo saca. Y la pelota tiene que botar ahí. Si no, mal. ¿Pero aquello es un cuadrilátero o da igual? Esto es un rectangulito dentro de otro rectangulito. Ah, vale. Lo importante aquí son las mediciones. Por aquí, ¿En metros o por pulgadas? aquí, ¿Y como ¿Y lo tiene medís? que estar a escala? por supuesto. Esto es el esquema. Luego hay que llevarlo allí. ¿Y cómo lo medimos? Tenemos Ay, instrumentos para medir. yo tengo un A ver, pues Ay, sacar lo que sea. venga, vamos a por los escuadrones. Escuadras. Perdón, se puede equivocar. Vamos, vamos. Pero de escuadra no hay. No hay, ¿no? No pasa No. nada. Mira, yo cojo esto. ¿Esto cómo va? Necesitamos medir ángulo, Metechu. Esto es para ángulo, ¿esto cómo se hace? Ángulo recto. Que te ayude José. ¿Esto cómo va, José? Ponle las patas. ¿Qué patas? Pero mira, ese sirve para ángulo recto. ¡Anda! Las patas primero. ¿Las patas van arriba o abajo? Abajo. ¿Abajo, seguro? Seguro. ¿Llamamos a los de tecnología? Pues sí, será mejor. Oye, se lo hemos robado a Barranquilla, Marina. Hombre, no, que lo... ¿No te acuerdas que los pedí yo? Y tú hiciste la factura, la pagaste tú. ¿No te acuerdas? Hombre, el instituto, pero... Si aquí pondrá matiz. Mira, ¿ves? Pone matiz. Mira qué bien. Solo tenemos una. Vale, pues bueno, con esto nos arreglamos, ¿verdad? Here come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Chicos, por favor, chicos y chicas, escuchadme. Por favor, venga, atentos y atentas todos. Ya está bien, a ver, tenemos una cosa muy importante que deciros. Bueno, como sabéis, Sí, este pues año... muy importante. ¡Calla! ¡Ana! Escucha. Sabéis que este año tenéis el examen de la FAO. Voy a cerrar la puerta porque soy un escándalo, fuera increíble. ¡Callaros ya! ¡Venga, descarga! ¡Vamos a su casa! ¡Ya está bien! Bueno, hay novedades, ¿vale? Más o menos ya os hemos contado las novedades, pero la más importante es que... Sí, hay Pau, pero jugamos en casa, tenemos la ventaja de jugar en casa. Entonces ya sabéis que en caso de empate, el tanto marcado vale por 2. Pero jugamos en casa y muy importante, ¿vale? Estáis súper preparados y preparadas. Es el partido de vuestra vida y sois la selección buñolera del trinquet. Pero Amparo, no nos desorientes. Dinos en qué consiste eso de las pruebas en el trinquet. Tranquilidad, no os estreséis, esto lo tenéis chupado, lo tenéis dominado, lo hemos ensayado muchas veces. Es sencillo, solamente hay que darle fuerte, ¿vale? Darle fuerte, importante. La colocación, la postura, los giros ortográficos, cuidado, no os dé una contractura. A ver, vamos a hacer un ejemplo, un ensayo. Pega un mi voluntario, voluntario, venga, un voluntario que le pegue fuerte. ¿Darle fuerte a qué? Eva, a estas alturas de esa pregunta, ¿a qué? Hay que darle fuerte, pues a las asignaturas, ¿a qué va a ser? A todas, no os dejéis ninguna, a todas hay que darle fuerte. A ver, un ejemplo de lo que hemos ensayado. A ver, un voluntario, involuntaria. Venga, Majo, tú. ¿Y cuándo podemos ver las instalaciones y empezar a entrenar? Doncs jo crec que dins de no res, faltava poquet. Sí, sí, ja han començat les obres. Mira, ja estan començant. Este matí he vist que estaven mirant les obres Julio i Sauquillo. Jo crec que d'ací poquet està acabat. Pues yo desde aquí no veo nada, ni un carajo. No cumple la normativa. No, Yo creo no que creo esto no puede. Creo que no.
Taylor! Dime, Pep. És que està pensant i troba molt complicat de cara a això a l'alumnat nouvingut d'Erasmus que pertany a la selecció buñolera de trinquet. Jo ho veig molt bé. Sí, Emma, no hay problema. ¿No tenemos una comisión del plurilingüismo? Pues sí, ya, se encarguen ellas de hacer todas las traducciones, ¿no? Sí, anem a buscar-les. Vinga, a per elles. Él de pensar también lo que debemos hacer en el plurilingüismo. Por cierto, se me olvidaba, hemos de coger a los alumnos de Erasmus que tenemos en Buñol para explicarles en unas cuantas clases todo lo que se nos viene encima. Yo lo veo un poco complicado, ¿eh? Dona, va, calma. Pau, Que això no és tan complicat com sembla. De veritat, que no és difícil. Ens hem d'organitzar. ¿Desesperarse? ¿A santo de qué? Eso en una sola clase lo tenemos listo. Sens dubte. Quan voleu que quedem amb ells i amb elles? Ay, pues cuando veo. Este 16. Good morning, Trinket team. How are you? Oh my darling. We are okay. Estamos un poquito bien, pero súper mucho preocupada, ya tú sabes. Mucho worry, no happy. Why, Sheila? Guai? Com que guai? S'estan la mar de preocupades. Com que guai pela ella? Xa, recollons pandereta. No, Ana, que guay en inglés quiere decir por qué. Guai? Guai quiere decir pirqui en inglés? Arrea, melón. Bueno, you don't have to worry. Vale, ahora os vamos a enseñar una serie de palabras clave para cuando tengáis que utilizarlas en las asignaturas dentro de la cancha. ¿De acuerdo? Alright. A ver, clear game, que es jugar well y sin faltas. In Valencia, it is translated as a jognet. Alright. Okay. Okay, and what's 15? Cris, eso quiere decir 15. Y lo verás cuando hagas un tanto, porque en pilota valenciana eso es 15. And what type of balls do we have to use? Dona, les bols de la paella valenciana. Sorry. No, las balls de baqueta, se llaman así. Ah, ok, balls de baqueta. En inglés sería balls de little cow, ¿no? Por ejemplo, y otro concepto clave es el de la parada. ¿Parada del bus? ¿Cómo va a ser el del bus, tía? Estamos en tiros Contreras. Be quiet! Okay, teacher. What soap are we talking about? Mira, cuando hay parada en Valencia en Ball, quiere decir que no se ha metido donde debe o le ha dado a alguien del público. Exactly. ¿Todo claro? Oh, yeah. Querido, ¿te has enterado? Hola, querida, ¿qué tal? ¿Enterarme de qué? Que este año vamos a hacer las pausas en el trinquet. Pero... ¿en un trinquet? Si ni siquiera tenemos. No tenemos, pero lo tendremos. Está en construcción. Mira a ver cuándo vienes que hay que empezar los entrenamientos. Este año hay que darle las asignaturas en lugar de a las pelotas de baqueta. Eso es. A golpe de baqueta nos haremos este año con las PAU. Escucha, Lisa, tenemos que estudiar muy bien el tiro parabólico para con las ecuaciones
mirar a ver dónde está el alcance para darle muy bien con la raqueta a la materia. Vale, pero yo creo que nos deberíamos centrar también en las fuerzas, porque tenemos que tener en cuenta que aquí está concentrado todo el contenido de la materia. Entonces, las fuerzas están el peso, el eje, la reacción normal del plano, la fuerza de lanzamiento y la fuerza de rozamiento, que recuerda, K por la velocidad. Sí, lo que tú digas. Hola chicas, Hola. ¿cómo Hola. lleváis los preparativos de la ASPAO? Pues bastante bien, ¿no? Economizando el tiempo para sacarle rendimiento a la inversión, teniendo en cuenta los flujos de caja, teniendo en cuenta... María, tienes que tener en cuenta que el dinero hoy no es lo mismo que dentro de un tiempo, porque Pues- estamos en una época en que tenemos mucha inflación, ¿eh? Pues es verdad. Madre mía, chicas, me dejáis sin palabras. Yo también estoy a tope, por supuesto, porque ya sabéis, me estoy preparando cada día, cada hora, pero ya sabéis que de parvis grandis a querbus erit, que significa de las cosas pequeñas salen las grandes. Y bueno, alea yacta es, que como es digo en Valencia, que siga el que hacha de ser, ¿no? Doncs sí, majo, tota la raó. Anem a per totes. Claro que sí. Mira, Gemma, a mí históricamente no me cuadra nada esto de tener que hacer las pruebas de las PAU en el trinquet. Ay, chiquet, ni a mí. ¿Para qué te voy a mentir? Estoy mirando el 19, el 20 y no encuentro nada de nada. Mira, Gemma, pues ya somos dos. Es hora de innovar. Nuevas metodologías, nuevos espacios de aprendizaje, en general... En general, pues mira, siempre adelante. ¡Que viva la Pepa! Pep, com portes l'entrenament? Saps que demà tenim entrenament per a fer tècniques de tirar la pilota? ¿De veres? Sí, com si cagares peres i les menjares senceres. Uf, es que tot això és molt novedós per a mi. Jo, no sé, estic preocupat, no sé si sabré fer les coses bé o no. Això és molt fàcil. La pilota, mira, cada vegada la pilota, el més important de tot és marcar un objectiu. Per exemple, el senyal, l'agafes... Tio, és fàcil. Els objectius són molt importants en la vida. Però i si tire la pilota i pega una volta incorrecta i cau malament? Tranquil, home. A veure, la vida pega moltes voltes, però les voltes donen molta vida. Molt bé, estic més tranquil. Jo jugaré amb el teu equip. Molt bé, ja veuràs. No hi havia a València dos pilotaris con nosaltres. Oh, que bonic. Ya no puedo más. Estoy ya agobiada de tanto entrenar y tanto estudiar. Va, déjalo ya y vámonos de Senica para recobrar fuerza. Pues mira, chica, no te digo que no. De hecho, vamos haciendo camino. Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Buenos días, doctora. Creo que es la hora de empezar a pasar el ITV a los jugadores y jugadoras. Ah, pues vale, sí. Me pongo el foren y vamos a ver. Y no, que sobre todo, o sea, sin ese ojo. No son les pulsacions com estem allà.
ja estem quasi al final. Amb paciència i gran voluntat. La partida ha arribat i amb valor l'heu de jugar. Han sigut 6 anys d'intensitat, de convivència i sororitat. Totes les matinades que s'heu pegat estudiant. Són tantes i tantes històries a dins de les aules que serà impossible esborrar el que així heu viscut. Esta partida l'haurem de guanyar. La que s'afronta dur, que s'acosta, perquè vos desitgem el millor. Que sigueu molt feliços i ho feu de tot cor. Ese es el mensaje, chicos y chicas. Nunca dejéis de hacer ni de luchar por lo que creéis.